Shabbat Shalom todavía. Y Bruhim Habaim, bienvenidos. Estamos en este Shabbat Hazón, el Shabbat de la visión, desarrollando todavía la parashá número 44, la parashá de Barim. De esta parashá número 44, hoy vamos a estar abriendo el capítulo 2. En su primera parte, la Torá, en este Perek Bet, en este capítulo 2, nos habla acerca de 3 pueblos o 3 naciones gentiles a las cuales el Eterno le prohíbe a Moshe y por ende a los Bene Israel atacarlas. Siendo naciones gentiles que en ocasiones han sido hostiles a los Bene Israel, aún con todo y ello, Hashem de estos 3 pueblos, de estas 3 naciones, claramente le dijo a Moshe que no entre en guerra con ellas. Nos referimos al pueblo de Edom, de Moab y de Amón. Son las 3 naciones. De hecho, de Edom, el Eterno le dijo: guardaos mucho, no os metáis con ellos, porque no les voy a dar herencia de ellos. De Moab, el Eterno le dijo a Moshe: no los molestes, ni te empeñes con ellos en hacer guerra, porque yo les he dado a Moab esa tierra. Así que ni se te ocurra, leo entre líneas, ni se te ocurra estar molestándolos o entrar en guerra con ellos. Y la tercera nación, que es Amón, el Eterno le dijo: no te acerques, no los molestes, ni te metas con ellos, porque esa tierra yo se las he dado a los hijos de Amón. Entonces, en este capítulo 3, corrijo 2, del Sefer de Barim, parashá número 44, tenemos que el Eterno le prohíbe a Moshe y a Israel atacar a estos 3 pueblos. Pero como siempre lo digo, más allá de estar viendo una historia, hay que ver cuál es la lección, el shiur, la enseñanza que tenemos en estas áreas meramente históricas. De hecho, la pregunta muy natural que podríamos hacernos es: ¿y si el Eterno le dice a Moshe: no toques a Edom, a Moab, ni a Amón, no los molestes, no te empeñes en guerra con ellos? La pregunta es: ¿y por qué el Eterno los protege? ¿Y por qué Hashem no permite a Israel atacarlos? ¿Y por qué no permite entrar en guerra con ellos? ¿Por qué es que el Eterno los está protegiendo? Y oiga esto: a estos pueblos les asiste o les cubre el mérito de sus ancestros. Y por razón del mérito de sus ancestros, es que el Eterno les dice: con ellos no. No se metan con ellos. Esto nos dice, como ya sabemos, que las acciones buenas que hacemos, las ma'asim tovim, las obras buenas que nosotros hacemos hoy,
nos favorecen hoy mismo a nosotros. Nos favorecen, como lo hemos dicho, a nuestro círculo familiar. Tiene alcance para nuestras futuras generaciones. E incluso por el mérito de nuestras Maasim Tovim, obras buenas, estas nos asisten incluso hasta para migraciones venideras. Entonces tenemos acá que a estos tres pueblos, Edom, Moab y Amón, al decirle el Eterno a Moshe, no se metan con ellos, bueno, el Eterno mismo les ha entregado herencia a estos pueblos. Les ha entregado territorios. Y básicamente el Eterno les dice, es que yo esa tierra se la he dado a ellos. Y de nuevo, ¿y por qué el Eterno ha bendecido a estos pueblos gentiles, dándoles heredad, dándoles herencia, y ahora protegiéndolos? Que aún a Moshe y a los Bene Israel les pone un alto, diciéndoles, con ellos no, a ellos no. Así que a estos tres pueblos les asiste o les cubre los méritos de sus antepasados. El primer pueblo que tenemos es Edom, el pueblo de Esab. El segundo pueblo, que es Moab, y el tercero, que es Amón, a ellos les asisten los méritos de Lot. Lot, sí. Veamos el primero. Recordemos que Esab es el hermano de Jacob, ambos hijos de Isaac y Rivka. Y aunque Esab sabemos que era un rasha, un malvado, pero como aún el malvado tiene obras buenas, como el tzadik tiene obras malas, Esab, siendo un rasha, hizo cosas buenas. Y esas cosas buenas que hizo generó que el Eterno bendijera su descendencia. Bueno, ¿y qué es lo bueno que hizo Esab? ¿Se acuerdan? Ese es todo. La buena obra de Esab es que él honró a su padre. De hecho, en la fe judía se nos enseña que no hay nadie que haya honrado tanto a su padre, tal como Esab lo hizo con Isaac. No hay nadie que haya honrado tanto a su padre como lo hizo Esab con Isaac. Abrimos la parasha. Capítulo 2, versículo del 1 en adelante, leemos en español. Dice, luego volvimos y salimos al desierto camino del Yam Suf, como el Eterno me había dicho. Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y el Eterno me habló diciendo, versículo 3, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte, y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esab, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie. ¿Qué les parece? No se metan con ellos,
porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie. Porque yo he dado por heredad a Esab el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Porque el Eterno tu Elohim te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años el Eterno tu Elohim ha estado contigo y nada te ha faltado. Y dice Moshe, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de Esab, que habitaban en Seir por el camino del Arabá desde Elat y Ezion Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Entonces, ayúdenme. Entonces tenemos acá que el Eterno no solo ha dado heredad a Esab, sino que ahora también los está ¿qué? Protegiendo. Esab, su descendencia, Esab. Esab. Sí, pero café no tienen. Pero el mérito de Esab fue su obra buena, haberle dado honor, haber honrado a su padre. En ese sentido, la lección que tenemos acá para nosotros hoy de la parashá de Barim es que al obedecer la mitzvah de dar honor a nuestros padres, el Eterno, bendito sea Él, va a premiar, va a recompensar grande y ampliamente a quienes hacen esta mitzvah. Si usted tiene vivo aún a sus padres, haga méritos con el cielo. Todavía puede hacer méritos. Aquellos que no los tenemos ya, no podemos hacer méritos. Lo que hicimos en el pasado, lo poco que pudimos haber hecho con ellos, por supuesto que tiene su recompensa. Pero ustedes que todavía los tienen, pueden continuar haciendo más y más y más méritos con el Eterno. Y si el Eterno, bendito sea, ha bendecido a un rasha, ¿cuánto nomás va a bendecirnos a nosotros? De hecho, los sabios nos dicen, podemos apreciar la recompensa por honrar a los progenitores, ya que luego del transcurso de los siglos, desde que Esab honró a sus padres, el Eterno prohibió a Israel atacar a sus descendientes. Podemos apreciar la gran recompensa por honrar a los progenitores, ya que luego del transcurso de los siglos, desde que Esab honró a sus padres, ¿cuánto tiempo no ha pasado ya? El Eterno prohibió a Israel atacar a sus descendientes. Entonces, el alcance, la extensión o el alcance de cumplir esta mitzvah, mire hasta dónde se extiende. Vea usted hasta dónde se ha extendido el mérito de Esab por haber hecho esa obra buena con sus padres. Han pasado siglos de siglos de siglos, y por esa acción buena que hizo Esab,
hasta el día de hoy, Parashá número 44, el Eterno continúa haciendo el bien a la descendencia de Esau. ¿Cuál es el shiur? ¿Cuál es la lección? Aprovechemos. De hecho, es una mitzvah darle honor a nuestros padres, a los viejitos. Hay que honrarlos. Hay que darles honor. No solo porque, como dice la Escritura, esto es justo. Ellos dieron su vida por nosotros, sino también porque haciendo esto nos agenciamos la energía del Gesed de lo alto con nosotros. Es el quinto mandamiento. ¿Y qué es honrar a los padres? ¿Y qué es honrar a los padres? Quiero recordarles algunas de las áreas que nos enseñan los Jajamim acerca de lo que es honrar a los padres. Nos dicen, hay que observar escrupulosamente el mandamiento de honrar y de temer a su padre y a su madre, pues la Torá compara este precepto al de honrar y temer al Eterno. Tres socios participan en la formación del ser humano. Tres socios participan en la formación del ser humano: el Eterno, el Padre y la Madre. Cuando respetamos a nuestros padres, el Eterno nos dice: os lo considero como si hubiera residido con vosotros y me hubierais honrado. El mérito de respetar a sus padres es recompensado con larga vida en este mundo y el deleite del Olam Haba. Aprovechen entonces. Levanten las manos los que tienen vivos a sus padres, o a uno por lo menos, o a los dos. ¿Quiere vivir larga vida? Bueno, ya la parashá de hoy nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer. ¿Quiere que le vaya bien en todo? Honre a sus padres. Y aquí no cabe aquel dicho que dice, no se lo merece. Aunque a su parecer no lo merezca, si es su progenitor, si es su padre o su madre, usted no estaría en este mundo de no haber sido por esa asociación, el Eterno, su papá y su mamá. Sí, amén. De manera que el mérito de respetar a sus padres es recompensado con longevidad en este mundo y el deleite del Olam Haba, el mundo eterno. En cambio, el que desprecia a sus padres con actos, con palabras o incluso alusivamente, cae bajo maldición. Maldito sea el que trata con desprecio a su padre o a su madre. Palabra de la Torá. Honrarlos consiste en ocuparse de sus necesidades, darles de comer y de beber, vestirlos, acompañarlos, consolarlos en su vejez, servirlos en todo lo que pueda contentarlos. Si el hijo no le dispensa esos cuidados con gusto, aun si le sirve los mejores manjares, recibirá castigo divino.
En otras palabras, ¿y de qué aprovecha estarle dando de comer de mala gana? Sí. Con un tono no correcto, Sí. con un semblante negativo. Y aunque le esté proveyendo, o dando, o facilitando las cosas, pero si no lo hace con la actitud correcta, si el hijo no le dispensa esos cuidados con gusto, aun si le sirven los mejores manjares, recibirá castigo divino. El temor a los padres, recordemos, consiste en no sentarse en el sitio que les es reservado. Amén. Donde se sienta el padre es sagrado. Sí, amén. Y nadie más puede sentarse. Amén, amén. Esa es una manera de honrarlo, de respetarlos. No llamarlo familiarmente por su nombre. Sí, amén. Hoy en día, y de hecho en nuestro mundo occidental, eso es normal, entre comillas, que los hijos llamen por nombre a sus padres. Sí. Pero esa es una falta de respeto. Esa es una falta de respeto. No llamarlo familiarmente por su nombre, no contradecirlos y responder por ellos en su presencia, no causarles pena, levantarnos ante ellos. Aun si el hijo es humillado en público por su padre o por su madre, no debe reaccionar, sino guardar silencio por temor al Creador, que exige el respeto de los padres hasta tal punto. Mire hasta dónde es de interesante lo que es el honrar a los padres. Dejémoslo ahí. Entonces, en el caso de Esau, por haber honrado a su padre, el Eterno le dio herencia a él y a su descendencia. Por haber honrado a su padre, la descendencia de Esau tiene la protección del Eterno. Aún muchos siglos después de la acción que hizo Esau. Después tenemos al pueblo de Moab. Moab. Leamos. Versículo 9. Y el Eterno me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra. Porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Leo de nuevo. Y el Eterno me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Entonces acá tenemos a otro pueblo, otra nación, a quien el Eterno ha dado heredad, ha dado herencia, y ahora les está protegiendo también. A Moab le asiste o le cubre el mérito de Lot, su ancestro. Bueno, y Lot, que no es la serpiente, y Lot, que no es un rasha, pues. Sí, pero es que seguimos diciendo, aún la persona más mala tiene cosas buenas. Amén. Y esas cosas buenas que el rasha hace,
el Eterno le recompensa en este mundo a manos llenas. Porque si es rasha, no tendrá parte en el mundo venidero. Por lo tanto, el Eterno tiene que pagar hoy a esa persona y a su descendencia por la buena obra que haya hecho. ¿Y qué es lo bueno que hizo Lot? Bueno, cuando bajaron a Misraim, Abraham, Sarai y Lot, cuando llegaron a Egipto, de hecho, Sarai, esposa de Abraham, y Lot eran hermanos. Y cuando los egipcios vieron a Sarai, dijeron: wow, qué mujer más hermosa es ella. Y por temor, por supuesto el Zohar tiene enseñanzas más profundas, pero cuando le preguntaban a Abraham: ¿quién es ella? ¿Qué es ella de ti? Abraham dijo: ella es mi hermana. Y ahí estaba Lot. Y Lot escuchó a Abraham decir de su hermana Sarai: ella es mi hermana. Entonces, ¿qué decía Abraham de Sarai? She's my sister, decía. Es mi hermana. Los sabios dicen que Lot escuchó, guardó silencio, guardó el secreto. Y por esa acción que hizo, solo por eso que hizo, vea usted el impacto, el alcance de las Maasim Tovim, de las buenas obras. Solo quedarse callado. Pudo haber dicho, pero oyó, se quedó calladito. Por ese silencio, solo por guardar ese secreto que le salvó la vida a Abraham el Tzadik, los cielos adquirieron una deuda con Lot y su descendencia. Mira la importancia de cuidar secretos, de guardar secretos. De hecho, Lot en su momento, la ayuda o el apoyo que le dio a Abraham fue no abrir su boca. Nada más. No abrir su boca. Qué fácil le salió a Lot, ¿verdad? Y ahora viene el Eterno, cientos de años más adelante. Hoy que Israel está ya para entrar a la tierra prometida, versículo 9, y el Eterno me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Otra razón del por qué a Moab el cielo le está protegiendo es por razón de Ruth. Es por razón de Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth la Moabita? ¿Podría cerrarme ahí, por favor? Solo dejen el balcón.
Recordemos que cuando Lot fue a Sodoma y Gomorra, cuando vino el balcón, cuando vino el momento, la destrucción de Sodoma y Gomorra, hubo ángeles que fueron a rescatar a Lot y a su familia. El Eterno envió ángeles para rescatar a Lot y a su familia. Si bien es cierto que en última instancia los ángeles fueron a rescatar al Mashiach, porque es una verdad invariable, pero fueron a rescatar también a corto plazo a Ruth la Moabita. ¿Dónde estaba Ruth? En los lomos de Lot. Ni había nacido aún, pero como el Eterno, que no vive sujeto ni limitado a tiempo ni a espacio, el Eterno estaba viendo que de Lot iba a salir un alma pura, un alma justa. Sí, amén. Ruth. En la Parashá Balak, que hace poco cerramos, también vimos que cuando Israel acaba de vencer a grandes reyes, conquistar grandes naciones, el Eterno no les permite atacar a Moab. Sí, el rey Balak se metió en lío porque no sabía nada. Pero el Eterno no quiere que ataquen a Moab por razón de Ruth. ¿Ya nació Ruth? No. Y hoy en la Parashá de Barim, vuelvo con el 9, y el Eterno me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Sobre esto nos dicen los sabios, a pesar de que Balak, el rey de Amón y Moab, era un hombre muy malvado, a los israelitas se les instruyó que no hirieran a los moabitas, dado que Ruth, la tatarabuela del rey David, vendría de la nación de Moab. Qué interesante eso, ¿verdad? Sí, amén. Ni ha nacido. Pero el cielo, el Eterno, que conoce el pasado, el presente y el futuro, a pesar de que Balak, el rey de Amón y Moab, era un hombre muy malvado, a los israelitas se les instruyó que no hirieran a los moabitas, dado que Ruth, la tatarabuela del rey David, vendría de la nación de Moab. Ella era tan pura, oiga esto, que toda una nación fue salvada debido a su mérito. Ella era tan pura que toda una nación fue salvada debido a su mérito. Esto revela el poder de la energía positiva de una sola persona. Sí, amén. Alguna vez dije, hay un dicho que dice que una sola golondrina, pero en la fe hebrea y principalmente en el mundo espiritual eso no aplica. Esto revela el poder de la energía positiva de una sola persona. Aun si todos los demás en una familia son negativos,
Un solo miembro puede ser un faro de luz que proporcione protección y energía, así como Ruth ejerció esa función para todo el pueblo de Moab. ¿A quién cubrió Ruth? ¿A quién? A toda una nación, a todo un pueblo. Después tenemos el caso de Amón. Amón 2:19. Dice, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot he dado por heredad. Recordemos que Moab y Amón ambos son hijos de Lot. Moab y Amón son descendientes de Lot. Recuerde usted que después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Sodom de Amora, que los ángeles habían sacado a Lot y ya su esposa había quedado convertida en una estatua de sal y logró salir con sus dos hijas vivas. Las dos muchachas, las dos hijas de Lot, creyeron que al ver que fuego del cielo cayó sobre Sodoma y Gomorra y otras ciudades, ellas creyeron que había habido un cataclismo mundial. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Ellas creían que la humanidad había sido nuevamente exterminada como lo fue en los días de Noah. Entonces, según las hijas de Lot, ellas creyeron que solo su padre y ellas dos eran los únicos sobrevivientes de todo el planeta. Entonces, sabemos que emborracharon a su padre y las dos cohabitaron sexualmente con él, siendo cómplice el cielo mismo también. No entraré en esos detalles hoy, pero el cielo mismo fue cómplice. De hecho, el cielo propició todo esto. Las dos quedaron embarazadas de su propio padre. Una de ellas dio a luz a un niño al que puso por nombre Moab, de donde vienen todos los moabitas. En las enseñanzas del Zohar se dice de que esta hija mayor fue algo descarada, porque al ponerle a su hijo Moab, puede leerse también, dice el Zohar, Meab. Meab. ¿Qué es Meab? Él es hijo de mi padre. Él es hijo de mi padre. Un poco descarada, un poco irrespetuosa. La otra fue más prudente y le puso por nombre Amón, que significa es hijo de mi pueblo. Entonces, otra vez vemos el mérito de Lot. El mérito de Lot cubriendo a Moab y ahora ¿a quién también? A Amón. Qué buena obra hizo Lot. Nada más.
Además, los sabios nos dicen que el Eterno está protegiendo acá a Amón, porque al final vemos que el rey Salomón se casó con una amonita, de donde nació Rehabam, uno de los reyes de Yehuda. Nosotros, limitados al tiempo y al espacio, ¿verdad? Solo podemos ver el pasado y ver lo que ahora puede estar cumpliéndose, pero nada más. Así que las buenas obras, las Maasim Tovim que hacemos, no son en vano. Y para que a uno le vaya bien por la vida, debe aprender a hacer Maasim Tovim, obras buenas. Sí, amén. Ni agradecen, ni ande pensando ni hablando así. Ni ande pensando ni hablando así. Amén. Ni agradecen. No hablemos así. Lo que sí es cierto es que el cielo toma nota de ello. Amén. Mire usted, Esab, honrar a su padre, lo que el cielo ha hecho por él. Mire usted a Lot, haber callado lo que el cielo está haciendo por las dos naciones que salieron de sus lomos. Los sabios también nos dicen que las naciones que el Eterno entregaría en manos de los hijos de Israel son 10. Las 7 naciones cananeas, el Agití, el Eteo, el Agirgashi, el Aemorí, el Akenani, Behaperisi, Behajivi, Behajebusi. Nos referimos al Eteo, al Jerjeseo, al Emorí, al Cananeo, al Perisí, al Jibí y al Jebusí. 7. 10 naciones iba a entregar el Eterno en manos de los hijos de Israel. Estas 7 naciones, más Edom, Moab y Amón, más estas 3 que estamos leyendo en el capítulo 2, 10. Pero nos dicen los sabios que adicionalmente a lo que ya aclaramos del por qué el Eterno no permite que entren en batalla con estos 3 pueblos, es porque en el momento en que los Bene Israel hicieron el becerro de oro en el desierto, los sabios nos dicen que estas 3 naciones, el Eterno dijo, pues estas 3 naciones no las van a recibir ya. Pero sí serán 3 naciones que el Mashiach conquistará para los Bene Israel al final de los días. Para ser en total siempre las 10. Eso significa que el mérito de Esab y el mérito de Lot, ¿hasta cuándo estará todavía activado? Hasta que aparezca el Mashiach. ¿Cuánto dura entonces el mérito de una buena obra? Por eso hay que cuidarnos de la columna izquierda. Sí, amén. ¿Qué es la columna izquierda en nosotros? ¿Ah? ¿Qué es la columna izquierda, hermana Lorena? Sí. Cuidémonos de la columna izquierda, que solo para mí, y no tengo ojos para ver a nadie más. Sí. Cuidémonos de la columna izquierda, Amén. porque las buenas obras, las Maasim Tovim, estamos aprendiendo hoy de la parashá de Barim, el alcance que tienen. Amén. Amén.
Retrocedo al 2:14. Dice el 2:14. Y los días que anduvimos en Kadesh Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Eterno les había jurado. Leo de nuevo el 14. Y los días que anduvimos de Kadesh Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Eterno lo había jurado. Zered nos habla del fin o del final del decreto de muerte que el Eterno estableció sobre la generación del desierto por razón de los 10 meraglim. ¿Se acuerda usted que el Eterno decretó que toda esa generación moriría en el desierto? Hoy en este versículo estamos leyendo que ese decreto de muerte caducó, terminó, llegó a su final. ¿Y qué fecha hebrea, qué fecha judía fue cuando expiró el decreto de muerte del Eterno? ¿Alguien sabe? Todos sabemos. Ese decreto de muerte expiró el 15 de Ab, Tu B'Av, del año 2488 de la creación del mundo. Tu B'Av. Tu B'Av significa el 15 de Ab. De hecho, nosotros estamos a 11 días para llegar a Tu B'Av. 11 días. Y por eso es que, así como Tisha B'Av, 9 de Ab, es el día más triste del año en la fe judía, Tu B'Av es el año más feliz y de mayor regocijo en el año en la fe judía. Así que el 9 de Ab ayunaremos todos los Bene Israel. Pero el 15 de Ab danzaremos todos los Bene Israel. Después tenemos la derrota de Sihón, uno de los gigantes de los últimos de la raza de los gigantes. Sihón, el rey amorreo, el rey Emorí. Sihón. Leemos versículo 24, dice: levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Sihón, en hebreo es Sihón, rey de Heshbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y dice Moshe: y envié mensajeros el desierto de Kademot a Sihón, rey de Heshbón, con palabras de Shalom, diciendo: pasaré por tu tierra por el camino iré sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré. El agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esab que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da el Eterno nuestro Elohim. Mas Sihón, rey de Heshbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque el Eterno tu Elohim había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Y me dijo el Eterno: he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sihón y a su tierra.
comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y no salió Sihón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Yahaza. Mas el Eterno nuestro Elohim lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. El rey Sihón. Sihón. Alguna vez, y eso lo hicimos en el Sefer de Sefer Bemidbar, ya hace unos 2 ciclos de Torah atrás, hicimos ver cómo es que el Eterno derrotó a Sihón y a su ejército. Voy a ver si puedo graficarlo un poco. Israel iba marchando y tenían que pasar en medio de 2 montañas, el valle abajo. Israel tenía que pasar abajo en el valle. Los amorreos pusieron emboscadas en las montañas para que cuando pasaran los hijos de Israel allá abajo, lanzarles de todo tipo de piedras, proyectiles y misiles y acabar con ellos. Y los hijos de Israel ni siquiera se habían dado cuenta de la gran emboscada que habían puesto los amorreos. Se habían apostado en las montañas que estaban tan cerquita una de la otra, pero tan cercana la una con la otra. Era natural de que al pasar abajo los Bene Israel eran pan comido. Pero el Eterno hizo un gran milagro. Si los 2 montes y las 2 montañas estaban llenas de emboscadores, el Eterno hizo esto, miren. Y después hizo esto. Eso es lo que hizo. Esto hizo, miren. Y nos dicen los sabios que las montañas que tenían piedras como las que usted mira en los chorros quizá, puntiagudas, a la hora que hizo esto, todos los emboscadores de las 2 montañas quedaron destripados. Destripados, perdón. Quedaron hechos lascas. Les hizo el sándwich. Murieron destripados. Cuando Israel pasó, vio el sangrerío. Se dieron cuenta que el Eterno había peleado sus batallas. Amén. ¿Y aquí qué pasó? Dijo Israel. No, Israel no puede decir eso. Israel supo. De hecho, esta generación, acuérdese, la generación del desierto, como dice Rabbi Shimon Bar Yochai, no ha habido otra generación como la generación del desierto. Esta generación conoció el 99% de la conciencia divina. Conoció el 99% de la conciencia divina. Es por eso que los sabios nos dicen, si es que por más grande que sea el problema, no nos dejemos cegar. No nos dejemos cegar por el 1%. Es que está difícil, es que es imposible, es que de esta no salgo, es que esto no tiene cura, esto no tiene salida. Por la limitación del 1%.
Pero si nuestra conciencia se eleva, entenderemos que hay un 99% y que el Creador del mundo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos milagros sobrenaturales. Milagros de milagros. Por eso dice Moshe, versículo 32, y nos salió Sihón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Yahaza, mas el Eterno nuestro Elohim lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle hasta Gilad. Dice, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó el Eterno a nuestro Elohim en nuestro poder. Solamente la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que el Eterno nuestro Elohim había prohibido. Como sabemos, Edom, Moab y Amón. Y así llegamos ahora al capítulo 3, al caso de Og, el último de la raza de los gigantes. El último de la raza de los gigantes. ¿Qué recuerdan de Og? Hace poco hablamos de él. Og, decíamos en una de las parashot anteriores, que Moshe, cuando se acercó al territorio de Og, Moshe tuvo temor de Og. ¿Y cuál era el temor de Moshe? Sí. El temor de Moshe era no por lo gigante que era Og. El temor de Moshe era que si ese hombre había vivido más de 500 años, algún mérito le asistía, alguna buena obra había hecho, por lo cual el Eterno le había dado larga vida. O, de acuerdo a los sabios místicos, fue de los sobrevivientes del Mabul, del diluvio. Medía 3 metros 15 centímetros de alto. 3 metros 15 centímetros de alto. Además de su corpulencia. ¿Qué tal 3 metros 15 centímetros? Qué buena obra había hecho Og para que el Eterno le hubiera preservado la vida. Qué buena obra había hecho Og para que el Eterno le hubiera dado tantos años de vida. Una sola buena obra hizo. Y que por cierto no la hizo de buena fe. No la hizo ni siquiera de buena fe. Cuando los reyes del oriente atacaron los poblados, las ciudades donde vivía Abraham, recuerde usted que se llevaron cautivo a Lot, el sobrino de Abraham. Y la Torah dice, y vino uno que escapó y dio aviso o lo anunció a Abraham el hebreo.
ese que vino a anunciarle, a avisarle, a reportarle, a darle parte, a informarle a Abraham que habían capturado a su sobrino Lot, dicen los sabios, era Og. Aunque la intención de Og era que Abraham saliera a la batalla, lo mataran los reyes y él quedarse con Sarai. Por eso le digo que el anuncio ni siquiera fue de buena fe. Pero por haberle informado a Abraham que su sobrino era prisionero, solo por esa buena obra que hizo, Og había vivido más de 500 años. Otra vez, las buenas obras, ¿verdad? Sí, amén. Si nosotros, ¿por qué nos la perdemos? Sí. Nosotros, ¿por qué nos la perdemos? Sí, amén. Porque nuestra columna izquierda nos ciega. Sí. Nuestro Yetzer Hará nos ciega. Sí. Pero si obras buenas todos los días podemos hacer. Sí, amén. Amén, amén. Todos los días. Pero a esta altura, el mérito de Og sí ya se acabó. Por eso es que el Eterno le dice, no le temas, yo lo he entregado en tu mano. En otras palabras, la paga por lo que hizo con Abraham, ya le pagué hasta con creces. Sí. Ya lo bendije, le di reino, le di herencia, le di tierras, le di honores, le di riqueza, le di larga vida, pero ya su mérito ya se le acabó. Así que Moshe, no le tengas temor, ya se le acabó el saldo. Se le acabó el saldo. Dice, versículo 1, capítulo 3. Volvimos pues y subimos camino de Bashán, y nos salió al encuentro Og, rey de Bashán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo el Eterno, no tengas temor de él. ¿Y por qué tuvo que decirle no tengas temor de él? Porque Moshe, dicen los sabios, tenía temor, no del gigante, sino del mérito que le había asistido siempre a este gigante. No tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra. Y harás con él como hiciste con Sihón, rey amorreo, que habitaba en Heshbón. Y el Eterno nuestro Elohim entregó también en nuestra mano a Og, rey de Bashán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Tomamos entonces todas las ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Bashán. Oiga, 60 ciudades, y tanto brillo y tanto lujo que era, que las 60 ciudades parecían todo un palacio. Todas eran ciudades, todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos como hicimos a Sihón, rey de Heshbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra del arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los dos reyes amorreos que estaban a este lado del Jardín. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Gilad y todo Bashán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Bashán. Y cerramos esta sesión, porque únicamente Og, rey de Bashán, había quedado del resto de los gigantes, el último. Porque únicamente Og, rey de Bashán, había quedado el resto de los gigantes.
Su cama era como una cama de hierro. No está en Rabá los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos, 4 metros y medio por 2 de ancho, y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. ¿Cuánto medía Og, dicen los sabios? No, esa es la cama. Sí, medía 3 metros con 15 centímetros. 3 metros con 15 centímetros. En resumen, volvemos al punto. La Maasim Tovim. Sí, amén. Ese es el meollo del asunto. Amén, amén. Las obras buenas. Sí. Ese es el meollo. Lot hizo una buena obra. ¿Qué pasó? Sí. Lot hizo una buena obra. ¿Qué sucedió? Og hizo una buena obra. ¿Qué hizo el Eterno? Así que el que tenga oídos para oír, Amén, amén. el que tenga oídos para oír, Sí, amén. oiga. Amén, amén. Bien, esto es lo que el Eterno, bendito sea Él, nos dio de la parashá número 44, la parashá de Barim, en este ciclo de Torah, año 5783 de la creación del mundo. Sí, amén. Aunque los anuncios los haré al final de la Havdalah, pero por razón de la transmisión solo les recuerdo a todos nuestros talmidim que este próximo miércoles al anochecer entraremos al ayuno de Tisha B'Av, al ayuno el 9 de Av. Más información, llámenme. A los presenciales les estaré dando todas las indicaciones de lo que será Tisha B'Av. De hecho, estaremos transmitiendo con la ayuda del Eterno este próximo miércoles, inicio del ayuno de Tisha B'Av, a las 18 horas, 6 p.m. hora del Salvador, y abriremos nuestra Kehilá a las 2 de la tarde del día jueves. Así que la Kehilá estará abierta. La mañana el ayuno lo haremos en la casa, sentados en el piso, leyendo las porciones ya especificadas por los sabios. Y la Kehilá estará semiabierta, porque estaremos en duelo, no estaremos expuestos al público, estará abierta a partir de las 2 de la tarde. Así que antes de la Havdalah todavía, Shabbat Shalom. Shalom, shalom.